Bienvenido a su programa Los Opinadores, donde vamos a abordar el tema el día de hoy del presupuesto 2016 y para eso hemos invitado a dos especialistas que nos van a ayudar a entender este asunto. Me refiero al doctor Álvaro Bracamonte, académico e investigador del Colegio de Sonora. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Marcos, muchas gracias por la invitación. Al maestro Ignacio Vázquez Elliot, maestro y además consultor en negocios del TEC de Monterrey y de otras instituciones. Gracias. Gracias Ignacio, por la invitación. ¿Cómo ves, Álvaro, el tema de la coyuntura internacional que vivimos actualmente? Todo el mundo coincide que es un asunto bastante complicado. Bueno, si nosotros consideramos que el resto del mundo es Estados Unidos, pues entonces quizá el panorama no es tan complicado. Si hacemos el zoom más grande, incluimos Europa e incluimos China, pues evidentemente el cóctel es más complicado, hay más molestias y hay más turbulencias internacionales. China está desacelerándose, ha ajustado su tipo de cambio y eso ha generado implicaciones en el resto del mundo, sobre todo en las bolsas de valores. Europa todavía no atina a estabilizar su economía y a reactivarla por las cuestiones de endeudamiento de países que se asociaron a la Comunidad Europea, fundamentalmente Grecia, que sigue dando problemas. Bueno, si a eso le unimos que Brasil, Argentina están pues registrando tasas de crecimiento por debajo de las que históricamente habían obtenido en los últimos años, pues sí, evidentemente estamos en un contexto internacional bastante complicado. Sin embargo, como decía al principio, si el resto del mundo para nosotros es Estados Unidos, me parece que las cosas no están tan complicadas, esencialmente porque la economía de Estados Unidos, comparado con el resto del mundo, está fuerte. Está más o menos generando ritmos de crecimiento que me parecen aceptables, considerando desde luego las dificultades internacionales. Y esencialmente, si uno revisa las actividades económicas más dinámicas de ese país, esencialmente, por ejemplo, la industria automotriz o la industria manufacturera en general, resulta que esta ha observado tendencias más o menos favorables, lo cual para nosotros, para el país y sobre todo para Sonora son buenas noticias en función de que México y Sonora tienen una economía muy orientada al mercado externo, lo cual desde luego esas noticias de Estados Unidos son buenas. Son buenas sobre todo porque está registrándose o centrándose en esas actividades. Fueran completamente indiferentes si la economía de Estados Unidos estuviera mostrando tendencias positivas en actividades que no tienen ningún vínculo con la economía mexicana. Por ejemplo, la industria silvicultura, la forestal. Si allá están registrándose buenos números, a nosotros no nos interesa porque no tenemos ningún vínculo con esa actividad. Pero sí, la actividad que está mostrando ritmos de crecimiento interesantes en la industria manufacturera, bueno, pues entonces estamos bien. De tal manera que si nosotros consideramos los precarios crecimientos que ha tenido la economía mexicana, sin duda se debe a que la economía de Estados Unidos ha mostrado una fortaleza frente a la debilidad del resto del mundo. Así es. ¿Y esta coyuntura cómo nos está afectando? Porque pareciera ser claros oscuros. En algunas partes nos beneficia el crecimiento, pero en otras nos está afectando, principalmente en materia de financiamiento público, ¿no? Bueno, lo decía ahorita muy bien Álvaro, ¿no? La cercanía que tenemos con Estados Unidos es buena y es mala. En cuestión de comercio internacional, tenemos el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos y también de las importaciones. Y es cierto, Estados Unidos está teniendo un buen momento, ahorita tiene un buen dólar y está reduciendo su tasa de desempleo. Le está yendo mejor que a otros países en Europa y en Asia. Y es bueno tenerlo a un lado. Pero también hemos estado con Estados Unidos en las malas y nos ha ido mal. Yo creo que ahorita el problema de México, que no fue posible preverlo ni siquiera pensarlo, fue la baja del petróleo.
del barril arriba de $100 andar a menos de $40. Desplomado. ¿Y qué es la fuente de ingresos del gobierno federal? El gobierno federal no ha tomado las riendas en Hacienda de que la única manera que tiene ahorita de obtener más ingresos es aumentando su mercado de gente que pague impuestos o de empresas. La masa de contribuyentes. La masa de contribuyentes. ¿Y cómo se crea esa masa? Facilitando los negocios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nuestro gobierno, lamentablemente, desde que la historia habla del gobierno de México, no ha sido pro-business. O sea, no se ha enfocado a que los negocios sean manejados por la empresa privada y el gobierno se dedique a lo suyo. El gobierno se ha metido en áreas en el acero, en la madera, en hoteles, en aviación, que solamente distraen su presupuesto, no debería estar ahí. Entonces, el gobierno puede tener la capacidad, si pone un alto a su misión y a sus objetivos o a su visión, de decirle, yo no soy empresario, yo no creo empleos, pero debo dar la facilidad para que se creen empleos. Ahora, si esos empleos vienen del extranjero para poner aquí industria automotriz o otras plantas automotrices, pues bienvenidos, ya somos un clúster de especialidad conocido en el mundo, en el área automotriz y en empalme, en el área aeronáutica. Entonces ya tenemos muchas cartas de presentación para hacerlo. Lamentablemente lo que yo veo desde el comercio internacional es que México está sentado en una oficina con sus productos ahí en la mesa a ver si pasa el marchantito a comprarle. Y tiene que ser más agresivo y salir e ir a tocar puertas. Tenemos 200 países en el mundo. Cada país hace cuando menos 10 misiones internacionales de negocios. O sea que estamos compitiendo no contra 200 países, sino contra 2,000 misiones o más. Y a veces creemos que porque vamos a Tucson y hacemos una visita a Tucson o Phoenix, a la Cámara de Comercio o a la Comisión Sonora Arizona, pues ya van a empezar los negocios. No se trata de eso, se trata de que en serio se vaya a las áreas donde están los inversionistas y convencerlos de todas las bonanzas que tiene invertir en México. Fíjate, ahorita que mencionó Álvaro China, son 4 semanas de barco para traer la mercancía de China por el Pacífico a Estados Unidos. Y aquí son horas nada más, escasas horas para que esté la mercancía allá. Aunque la mano de obra me parece que está muy pareja las dos ya, inclusive creo que ya somos más baratos que China nosotros. Pero tenemos tantas ventajas. El estado de Sonora mismo, comparado con el resto de los 31 estados, fíjate, tenemos 800 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tenemos puerto, tenemos aeropuerto y tenemos carretera, que a lo mejor ahorita con la lluvia está un poquito dañada, pero ahí está todavía. Es que entonces, el trazo de pérdida está, ¿no? Sí, que tenemos todo para ofrecer. El gobierno ya no debe de disculparse de decir no tengo dinero porque no me pagaron impuestos las empresas. Yo veo en las noticias que le descuentan impuestos a Televisa, a SEMI, un montón de empresas se los quitan. A nosotros no nos quitan nada de impuestos. De hecho, hay un problema en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, en términos de recaudación. Estamos muy por debajo del resto de los países, por ejemplo, la OCDE, pero cobramos mal los impuestos, le cobramos a gente que es totalmente cautiva, que está fácil, pero no hacemos crecer a esos y atacamos a los que están en situación ilegal o informal. Recientemente los informes de la Secretaría de Hacienda hablan que se compensó en cierta medida la baja del precio del barril de petróleo con un incremento de la recaudación, pero eso no es una buena noticia, Álvaro, ¿no? Bueno, tiene doble filo la noticia, desde luego, pero evidentemente la reducción del presupuesto pudo haber sido más si no se hubiera recaudado más impuestos, desde luego. Ahora, yo creo que la reforma fiscal que se alude para explicar esos incrementos en los impuestos, pues ha sido controvertida, ha sido polémica. Sobre todo el sector empresarial no le ha gustado para nada
que les cobren más impuestos, sobre todo a los industriales mineros, cuyos impuestos se han elevado significativamente. Me preocupa que sigan molestos con esa reforma fiscal que gravó más sus ganancias y gravó más sus impuestos, sobre todo porque comprueba de nuevo que a los mexicanos y además a los empresarios no les gusta pagar los impuestos. Y yo creo que tiene una razón muy clara, una explicación muy clara. Los impuestos que las personas y los empresarios pagan no se reflejan en obras de infraestructura o en obras de calidad. Y entonces el empresario y el contribuyente común y corriente, el promedio, se cansa de aportar recursos al fisco cuando el fisco o el gobierno federal o el gobierno en general no contribuye o no retribuye ese sacrificio que los contribuyentes están dando con mejores obras. Así es. Buenas escuelas, buena infraestructura, buenos servicios médicos, buena educación. Y entonces, pero sí vemos, como ha ocurrido, aunque habría que revisar si esto está ocurriendo en los últimos años, sí vemos comaladas y comaladas de nuevos millonarios, pues. Entonces, eso me parece que es lo que explica las reservas que tiene el contribuyente para pagar impuestos. Si el contribuyente sintiera confianza en que el gobierno iba a contribuir o iba a retribuir con obras, me parece que estuvieran de acuerdo en que les cobraran más y que ocurriera, como pasa mucho en algunos países de Europa, que los contribuyentes se preocupan cuando el gobierno decide reducirles los impuestos, porque entonces la calidad de los servicios, la universalidad de los servicios, me parece que pueden ser afectados. Sí, hay una clara correspondencia entre la contribución y los servicios desde que luego, recibe. eso explica que en México, tanto los empresarios ahí están, como los contribuyentes promedio, pues no quieran pagar impuestos. Ahí está, me parece, la clave de nuestra fragilidad financiera, sobre todo que la base gravable para incrementarla, que ha sido una asignatura pendiente, no de este sexenio, sino de décadas atrás, pues no ha sido posible remontarla justamente porque sigue privando la desconfianza de los contribuyentes hacia un Estado recaudador que no retribuye en nada. Así es. Estamos hablando del presupuesto 2016, principalmente con este ejercicio base cero que vamos a tratar en el siguiente segmento. Regresamos en un momento.